O sea, yo digo café y entonces me remito al café que ya me metió. Me remito al café. La palabra café, C-A-F-E, con su sintagma, nos lleva inmediatamente en nuestro campo social, donde compartimos lenguaje, compartimos dimensiones culturales, nos lleva inmediatamente a producir unas representaciones en nuestros cerebros que inequívocamente coincide con este café que tengo aquí en la mano. Entonces tú puedes decir, listo, ahí tenemos una teoría de una representación, perfecto. ¿Sí? El lenguaje es nada más que la representación pristina de la mente. Yo digo café y ustedes ven un café y aquí está. Tengo un café en la mano. ¿Alguna discusión? No hay ninguna discusión. Todo parece ser no solamente estructuralmente claro, sino epifenoménicamente claro. Sí. Porque vemos el café, estamos en la relación, en ese orden fenomenal. Y Derrida dice, un momentito. Ese grado de significación, ese constructo, ¿sí? esa significación con la cual tú cuentas para poder corroborar y legitimar la existencia del café, ¿sí? No está afuera, sino está adentro. Está aquí. Y para corroborar el café necesitas no a la naturaleza, no a la realidad, sino necesitas otra palabra, otro significado. Entonces veamos. Cuando pienso en café, ¿en qué tenemos que pensar? Y me voy a esconder. La planta. Entonces digo café. ¿En cuál café? Bueno, voy a cambiar la palabra. Voy a usar otro. Té. Té. ¿En qué pensamos? ¿Tele? Té. Agua. Infusión. Agua. Economía. Planta. Bolsita. Yo pensé en una marca. Lipton. Sí. Sí, una práctica cultural del té oriental. Ok. Nadie pensó en el pronombre. Sí, té. Sí. ¿O sí? Ah, pero es que asociamos con café, sí. Nos está determinando. Yo sé, lo hice intencionalmente. Para poder decir Bien enojados. No, pero es una estrategia, obviamente. A nosotros un profe los de obliga a un filosofía campo, pero no les di la quebradura que va a haber. ¿En qué consiste el asunto? no ve nada de eso, solo en los Es una explicación. ¿Es una qué? Explicación. Ah. una orgía emocional. No, o sea, un orgasmo de 22 tipos a la vez. Es indescriptible. Ya se van a sentir El orgasmo que gritan todos. Sí. Eso puede ser. Me acordé de la experiencia que describe sus baños. Claro, Bueno. entonces, bueno, volvamos al té. No perdamos a Y entonces de Río. Inmediatamente nosotros tuvimos que recurrir, ¿sí?, a un cierto orden histórico de lo semántico, ¿sí? Recurrir a una suerte de glosario, infusión, agua, hierba, Lipton, etcétera, etcétera. Tuvimos que recurrir, cada uno recurrió a su manera a eso, porque cada uno recurrió a algo relativamente distinto, porque no todos pensamos Lipton, ¿sí? Porque venimos de experiencias distintivas, pero similares. O sea, estamos todavía dentro del campo. Nadie se le ocurrió té y dijo, ay, sí, esa regla que yo usaba cuando hacía en el colegio, ¿sí? ¿Recuerdan? Ay, Positivo que tiene la forma de té. No. O Mr. T. O la letra T. ¿Alguien me suena la letra T? ¿Sí? La palabra, pero todos teníamos que pasar por la palabra para llegar a la No, pues me inventé y... Ah, ok. Esto no lo puedo subir a YouTube, chicos. Pero pongamos, eso lo dijo primero Lacan antes que Derrida, ¿sí?
Todo ese rollo de la cadena significante, cómo significante. Exacto, pero vamos a ver la de ahorita nos zambullimos en... Entonces, la preocupación de Derrida dice, es posible que una palabra efectivamente sea la representación de la naturaleza. Comillas, pensemos que existe algo como naturaleza. ¿Sí? Le toca asumir momentáneamente a Derrida que existe algo afuera del lenguaje. Pero cuando empieza a hacer la evaluación en el texto de la gramatología y en la diseminación, va dando cuenta de que no hay tal cosa como una afuera del lenguaje. Y ese no afuera del lenguaje implica que todo lo que se diga de la naturaleza es un constructo. Que nada está en última instancia afuera. Y que todo es explicado por un ejercicio diseminante. Es decir, que cuando yo digo té, tengo que referirme a infusión. Cuando digo infusión, ¿a qué me voy a referir? Agua con hierbas. Y cuando pienso en agua, ¿qué pienso? Caliente. Sí, pienso en mar, río, lluvia. Y cuando pienso, o sea, ¿cómo hago para explicar una cosa sin tener que salir del lenguaje? Saliendo del lenguaje, no puedo. Siempre voy a tener que recurrir a él. ¿Sí? No puedo escapar de él. ¿Sí? Esa inescapabilidad de él es lo que él va a llamar la diseminación oculta, la huella que sigue produciendo, que sigue siendo ya no me que cabe sigue ocultando otra huella y otra huella y otra huella. Ese atrapamiento, queda uno atrapado en el lenguaje. Es una forma, ese reconocimiento es una forma de criticar lo que él va a llamar la metafísica de la presencia. Ese continuo pensar que el mundo ya está ahí al frente, cuando en realidad lo que está al frente es otra oración, otro lenguaje, otra narrativa, y detrás de ella hay otra, y así sucesivamente. Un poco deprimente si alguien tiene la tentación de que existe algo natural o esencial. Fascinante si uno lo piensa en términos de juego de lenguaje. ¿Sí? Porque entonces ya uno puede operar dentro de la matriz burlándose de la matriz, usándolo. ¿Sí? Pero aquí son muy optimistas. No sea tan fácil. ¿Sí? Entonces, la deconstrucción, la famosa palabra que usamos, ¿cómo es una deconstrucción? No es tan sencillo, no es un método, no es una metodología, es una actitud. Es una actitud un poco, la genealogía en Foucault sí es más una metodología, pero también es una actitud. Es un modo de estar en el mundo respecto de esa sospecha permanente de que la palabra está siendo oculta y está enunciando a otra palabra y así sucesivamente. Una de las figuras importantes en el arte que Derrida afortunadamente recupera en dos excelentes capítulos de un libro es Antonin Artaud. Una figura importantísima porque Antonin Artaud denuncia en su vida, en su propio ejercicio performativo, en su propio sufrimiento, esa tensión. Dices, ¿qué hago? Siempre hay alguien que me sopla algo en términos de lenguaje y no me puedo salir de él. ¿Sí? El artículo se llama de Paul Soufflé, la palabra soplada, ¿no? Que es la palabra soplada es el ejercicio que no sé si todavía se hace, pero en mucho teatro se hacía antes. Cuando recuerdan que los teatros siempre hay está la plataforma del teatro, ¿no? Yo soy el público, está la plataforma y siempre hay una cosita ahí como, ¿sí? Ahí es donde está el personaje que llama el apuntador, o el soufflé, el que le sopla. Entonces está el actor ahí y el soufflé está diciendo, está como el karaoke, se va a ver. ¿Sí? Entonces Antonin Artaud está en esa tensión permanente de si efectivamente estamos viviendo el mundo o simplemente estamos viviendo el mundo que nos están dando. Entonces, ahora ya voy a cerrar. No. La dimensión crítica y compleja de esto que estoy diciendo consiste en ¿podemos efectivamente ser creativos? El problema de la creatividad. O es simplemente una recombinación de recombinación de recombinación. Y entonces, por puro efecto de recombinación, se crean cosas nuevas, pero no somos creativos, simplemente reproducimos exactamente. ¿Dónde está el original? Es como los sueños, ¿no? Como cuando uno sueña algo y a veces soluciona cosas
digamos en el diseño pasa, ¿sí? O un texto, un problema, y uno, o sea, uno dice que lo soluciona, pero uno no le puede dar la autoridad, no se da la autoridad total porque algo sucede ahí que no es de uno. Está soplado. O sea, puede que uno diga, no, esto es totalmente original, pero si yo digo, bueno, voy a usar una palabra que algunos quizás conocen, pero yo la usamos, ¿no? Espiritismo. La palabra, la mayoría de las veces no anuncia nada. ¿A ti te anuncia algo? No anuncia nada. ¿Pero a qué te suena? ¿Pero a qué te suena? A ir al baño. Está genial. Pues eso me suena. Por más que quieras salir de su tema, siempre vas a volver a él. ¿Sí? Porque es solamente desde él que podemos reproducirnos. Entonces, no producirnos. Y la gran queja de Antonio Artaud es no podemos hacer teatro. Es como Porque todo acto de teatro es un acto de representación, no es un acto de presentación. Entonces, o sea, la alternativa contemporánea es la performatividad, pero sigue atrapada, no obstante, en los propios escenarios que critica. Entonces, la pregunta sobre la circularidad del sistema es lo que está en juego ahora. Por eso quería como dejar tirado hacia el teatro. Profe, pero y en cuanto a que su merced decía que no había nada original, o que bueno, que no se sabía, pero que todo era como una combinación de cosas, pero en el principio tuvo que haber algo que sí, ¿no? Claro, esa es la tentación. Dice, bueno, si vamos a pensar con H mayúscula de historia, pues hay un inicio de algo. ¿Sí? Y eso se pierde en las huellas del tiempo. ¿Sí? Y hay que esperar que el arqueólogo se encargue de ir a vibrar. Él dice de verdad, es que no sería ese el punto, porque entonces ahí nos obligamos a alinearnos en una noción de tiempo lineal, primero. Y el origen. Para poder llegar a no entender Sí, el aparte origen que de todas las cosas. el mito es el que indica el principio, más bien, ¿no? O sea, solo podemos conocer el principio de algo a través de un mito. Entonces, ¿cómo creó Dios al hombre? O cómo es que el rayo llegaba al cielo, pues por un Dios. Entonces, el mito siempre se va a ir a explicar esos como inicios de la humanidad o lo que estaba antes. Eso es lo entonces, que pues no. pretendidamente hace el mito. ¿Sí? Hablar de los orígenes. ¿Sí? Pero podemos hablar efectivamente del origen. No. Entonces dice Wittgenstein, de aquello que no sabemos nada, no callarse. Y eso pasa efectivamente con los orígenes. ¿Sí? Supongamos que hacemos el ejercicio lineal y nos ponemos a rastrear el origen de, no sé, ¿qué quieren? De la pintura. Bien, chévere, chévere. Yo pensé que te iba. Hay un documental fascinante. Una mami quería mucho el rostro. Tuve la fortuna de verlo en tercera dimensión. Se llama La caverna de los sueños olvidados. Es un De documento. Bernard Herrmann. También lo tengo. No en 3D, pero podemos ponerle un tito al frente y parece. Y eso queda súper. Sí. Es una reflexión fascinante sobre. Es que no sé si contarlo. Sí. Ay. O sea, la pregunta. Y lo veo. Voy a soltarlo ahí, pero la pregunta sobre el origen. ¿Sí? Ustedes han oído hablar de Lascaux y de Altamira, esas cavernas en Francia, donde hay pintura rupestre, y pues es una nota, es un viaje. Sí, eso sí ya es. Claro, es un viaje loquísimo. Entonces, Señora. el Herzog tiene la oportunidad única de explorar, entrar a una de esas que recién se descubrieron, donde no es posible entrar. Que el aire enseguida produce, el oxígeno, ustedes bien lo saben, Afecta se deteriora todo, sí. incluso a Sí, nosotros. creo que yo lo vi que entran por una. Si entran por una cosita así Muy chiquitita, no ácido, pueden, sí. Sí, es y le dan la oportunidad de filmar. Todo. Y tienen que caminar por unos lugares. Claro, está todo armado para no tocar el lugar. Sí, no lo pueden sí, tocar. es una.
Entonces Gerson con su maravilloso tacto siempre llega y empieza a hablar de pendejadas. Y cuando menos se da uno cuenta está hablando de algo muy profundo. Es fascinante su capacidad de hacer eso. Sí, él empieza a hablar como, ay, no, que no nos dejaban entrar. Sí, que cómo vamos subiendo, cómo llegan al lugar y comienza con el Pero mundo bueno, cotidiano pensemos y las después. pinturas. Volvamos al origen, volvamos a la idea del origen. ¿Cuál es el origen de la pintura? ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Y ahí viene el problema. ¿Cómo sabemos dónde empieza la pintura? ¿Sí? Lo que es ¿Cómo pintura. sabemos? Entonces imagínense qué pena voy a hacer una bobada. Yo soy un dinosaurio, estoy caminando ahí como medio renco, me voy llenando las manchas. ¿Es eso pintura? Necesitamos a alguien que lo vea, ¿no es cierto? Bueno, se voltea el dinosaurio y mira. ¡Oh! Acaba mi firma. Necesitas el acto de mirar, de regresar, de retornar. Necesitas ser interpelado. Necesita la interpelación. Ese sujeto necesita constituirse en el acto de haber producido algo que es externo a sí mismo. ¿Sí? Ese solo acto, ¿cuándo empezó? Esa es la pregunta. ¿Cuándo empezó uno a decir, eso es pintura? El huevo y la gallina. No, sí. Claro, entonces la idea de origen, Ahí la sola palabra origen ya es problemática. Ella misma ya es problemática, porque obliga a construir una narrativa sobre un acto de separación inicial, del cual no podemos hablar. Porque todo acto... Escuchaba un término que precisamente hacía referencia a esa problemática de hablar del origen, porque hablar de origen en el imaginario está como algo estático, y pues no lo es. Entonces hablaba de prácticas de originación. Sí, recientemente Entonces, digamos, como lo escuché, entonces me lo Si De originación. quitamos la linealidad de la historia, entonces lo que está en juego es una dimensión presentista de esas prácticas. Entonces toda práctica en cierta forma es una práctica original. ¿Sí? Pero eso no significa que lo que hace esa práctica sea original, sino simplemente una nueva producción o una reproducción. Hay quienes dicen, no, toda producción es siempre nueva, pero es siempre igual. Entonces, otra vez con Wittgenstein. Si no sabemos de qué estamos hablando, no sabemos. Porque ahí no hay nada que hacer. O sea, son aporías que nos hemos inventado, ¿sí? Porque resultan, en cierta forma, retos para identificar por qué es que estamos como estamos. ¿Sí? Entonces, la pregunta sobre cómo es que emergen ciertas condiciones sociales o culturales o políticas es importante, pero eso no es una pregunta sobre el origen, dice Foucault. La pregunta sobre las emergencias no es una pregunta sobre los orígenes, es sobre las dimensiones estructurantes de un evento X. No sobre cuál es el origen del evento X, sino cuáles son las dimensiones estructurantes, porque esas van a darse una y otra vez. ¿Sí? Bueno, las prácticas de originación. Ok, usemos. A ver cuánto dura. No las pegan. ¿Sí? No, los neologismos, pues en realidad son eso, esfuerzos por producir unas nuevas lecturas o unas nuevas formas de leer. ¿Que son originales? No, porque están constituidos por dimensiones que no son originales. O sea, ni lo van a estar. Porque es un ejercicio interpretativo que ha existido siempre. Entonces, cuando alguien diseña o dibuja un bisonte en una pared, ¿sí? Ese acto de representación necesita un habla, necesita una epistema, o sea, hay una técnica en juego, en la pintura, o sea, que voy a usar, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes han visto esas manos, que no se ve la mano, la pintura es alrededor de la mano, no la mano, o sea, no se pinta la mano, sino que está alrededor. Entonces, ¿cuál es la técnica de eso? No, pues ponen la pintura en la boca, a su plano, así queda la mancha. ¿Cuál es la epistema? ¿Qué es lo que se quiso decir?
¿Cuándo empieza un trazo? Esa es la noción que usa. ¿Cuándo empieza un trazo a ser significativo como signo, que puede ser transferido comunicativamente, entra a funcionar en un sistema? Cuando la huella del animal, cuando la huella del animal, ¿sí?, es en el cerebro del que la ve, la prueba de la existencia no solo del animal, sino de la cercanía del mismo. ¿Sí? ¿Cuándo empiezan a hacerse esas conexiones? ¿Ves? Eso lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces preguntamos por el origen de esa acción, es preguntarnos por qué, cómo lo hacemos ahora. Pero bueno, vamos a hacer la conexión con posmodernidad y postestructuralismo. Ante la pregunta de la historia, la respuesta crítica es ¿dónde está el sujeto? Porque el sujeto tiende a desaparecer cuando estamos solamente viendo las dimensiones estructurantes de las prácticas comunicativas y significativas. Ni siquiera las prácticas, sino de la significación de las uniones. Entonces la pregunta por el sujeto llama la atención al respecto. ¿Dónde está el sujeto? ¿Cuáles son las formas de constitución del mismo? Entonces aparecen obviamente figuras que no les gusta que las llamen postestructuralistas, pero obviamente sus ejercicios críticos van a usar elementos propios, como el mismo Foucault, el mismo Roland Barthes, al final de su vida, Baudrillard, Bartimo, el mismo Harley, que ya lo vimos en una ocasión, Derrida también, aunque no le gustaba que lo llamaran postestructuralista, es como que lo llamen a un momento. O posmodernista, ¿no? ¿Qué es eso? Etcétera, etcétera. O sea, hay que estudiar ahí hasta qué punto estas categorías nos están anunciando un campo o simplemente están mostrando la dificultad para describir esas transformaciones que están sucediendo en la capacidad crítica del presente. Entonces, Derrida, como otros, pues van a tratar de poner en cuestión, ¿sí?, a esos mecanismos de construcción. Y como todos los marxistas, como todos los que hemos estado viendo, sus preguntas van a ser en contra de la arbitrariedad del lenguaje, en contra de la naturalización de las prácticas, en contra de la historización con H mayúscula y en particular en contra de las grandes narrativas, que aparecen como resultado de estas particulares convergencias entre formas de dominación, como sucedería con la naturalización de las cosas. Yo decía el Día de la Madre, para que nos acordemos. ¿Sí? Entonces, en ese plan, ya podemos entrar en la conversación con, ya sea Jameson, como no me acuerdo, Jameson, y Hazan o Claro. Gracias. Bastante rico conceptualmente, me parece una universidad. Creo que fue el que más me gustó, de hecho. Además que me permite a uno lacanear todo lo que quiera. O sea, sí, lacaneando. Ese es el verbo que usaba cuando estaba en Buenos Aires, lacaneando. Pero, ¿en qué radica el problema de Jameson? Así como para ponerlo de grosso modo. Jameson comenzó a preguntarse, muy en boga de lo que estamos poniendo Camila ahorita con Bourdieu. Primero, ¿qué es eso de la posmodernidad? O sea, no es el texto literal de Baudrillard, claramente, pero sí es una pregunta por ¿qué es lo posmoderno? ¿Qué es esa cosa de la posmodernidad? ¿Cuál es su fenomenología? ¿Cuál es su epifenomenología? ¿Es un contexto histórico? ¿Es una cuestión estilística? ¿Es una cuestión netamente cultural y artística? ¿Sí? ¿En qué consiste eso y qué implicaciones tiene precisamente en la construcción de sujetos, de la subjetividad? ¿Qué tipo de sujetos son los sujetos de esta época? Entonces, Jameson comienza, pues, el primer capítulo es una suerte de resumen bastante grueso de las directrices que va a tomar en el texto,
Y comienza con una frase muy interesante. Pues no comienza con ella, pero sí está en el primer párrafo, con seguridad. Es que, contrario al pensamiento moderno, donde, digamos, esa visión del pensamiento moderno está enfocada hacia algo milenariamente catastrófico, ¿sí? El temor de la guerra, de la muerte, del desastre natural, etcétera, etcétera, ¿sí? La caída del Imperio Romano, de la caída de Alemania, de la caída de Napoleón, etcétera, una serie de amenazas como de una connotación apoteósica que iban a cambiar absolutamente la historia. Era como ese lugar de la modernidad, era ese lugar como en esa tensión siempre de cara al abismo del fin de los tiempos. Y lo primero que señala Jameson con respecto a la postmodernidad es que precisamente lo postmoderno es ese lugar donde ya todo eso ha finalizado, o sea, donde todos esos lugares milenarios del fin del mundo ya han finalizado. Entonces la posmodernidad ya vio una Segunda Guerra Mundial, ya vio bombas nucleares, ya vio una Guerra Fría, ya vio como el clasicismo quedaba completamente relegado a otro tipo de vanguardias, etcétera, etcétera. Así como que está todo el tiempo después de ese final, o sea, lo que está pasando después de todo final, básicamente. Y lo que crea esa sensación de final, ¿sí?, es una suerte de idea de ruptura. ¿Por qué escribe de repente despegado? No puedo escribir despegado. Bueno, y es una suerte de sensación de ruptura. A ver, Gestalt. Ay, Bueno, que no lo crean, hay personas que no funcionan en términos de Gestalt. Necesitan cada letra ahí, pero se han visto en el texto que ponen ahí que si usted puede leer esto, pero en realidad no está escrito. Sí. Por No, y la Gestalt tiene eso todo. O sea, el cerebro tiende a cerrarlo todo. O sea, hay ejercicios de la Gestalt que ponen, digamos, un triángulo así, y le preguntan a la persona, ¿qué es eso? Es un triángulo. Falta una línea, no es un triángulo. Sí, es como... Le falta... Continuamos. Sí. Entonces, está esa sensación de ruptura, ¿sí? Esa ruptura con una serie de vestigios clásicos en lo moderno. Jameson es un tipo que, además de ser muy inteligente, aparentemente es un tipo profundamente conocedor, por no decir culto, porque ya esa palabra aparentemente no abarca más. ¿Culturizado? Sí, algo así. Pero Jameson abarca una cantidad de temas artísticos que a veces cuesta trabajo ya seguir el rollo, porque es como que está hablando en un momento perfectamente de Van Gogh, está hablando de Warhol, está hablando de una cantidad de representaciones artísticas pictóricas, Picasso, se mete con, bueno, en fin, Duchamp, con Cage, y salta de repente a literatura norteamericana, del cine noir, o sea, de la novela noir y del cine noir, y hace una cantidad de referencias. Entonces, estas referencias de estos vestigios, digamos, en alguna medida clásicos, a lo que hacen referencia es que desde el arte uno puede expectar cuáles son esas estructuras de pensamiento constituyentes de lo que podría ser denominado como lo moderno. Entonces, Jameson es muy puntual en hacer ver como que lo moderno está en ese periodo de transición entre romper absolutamente con el clasicismo y transicionar a algo aparentemente nuevo, algo aparentemente distinto, algo que, como él lo denomina y como es denominado, es algo caótico, empírico, heterogéneo. ¿Sí? Son como esas tres características, o sea, pasar cuando uno piensa, por ejemplo, en un Lefebvre, que es el cuadro de la Pandora, que es absolutamente perfecta, con sus pómulos sonrojados, blanca como la leche, etcétera, etcétera, ¿sí?
y transiciona de ese tipo de pensamiento estético a una representación de la estética que desfigura y trastoca completamente esa percepción, o sea, esa manera de percibir las cosas. Esa ruptura, digamos, Jameson la coloca alrededor de los años 50 y los 60, que es una época muy importante históricamente hablando, porque estamos hablando de la posguerra primero, sí, que la posguerra dejó secuelas en todo el mundo, quiéralo uno o no, o sea, desde todo el tema de la Guerra Fría, todo el tema de los rollos políticos entre la Norteamérica imperialista, capitalista, etcétera, contra una Rusia soviética, socialista, comunista, todo lo que eso va generando a nivel de movimientos en los países que no directamente estaban implicados en la Segunda Guerra Mundial. Sí, políticamente, por ejemplo, acá en Latinoamérica tendemos a copiarlo todo, entonces normalmente uno comienza a asumir partido en ese tipo de cosas. Los movimientos, además, contestatarios a nivel de arte que resultan de esa ruptura después de la Guerra Mundial son todos, o sea, desde John Cage precisamente, y Schoenberg, Anton Weber, o sea, uno puede pensar en una cantidad de nombres de personajes, tanto en la música como en la cultura, como en la escritura, como en lo pictórico, ya lo había dicho, que evidentemente ese final, digamos ese final de mitad del siglo XX, les cambió totalmente el cassette, o sea, les dijo, esto ya no puede seguir siendo de la misma forma. Pero entonces, tras hacer todo ese emparejamiento, Jameson hace la pregunta que normalmente uno no se hace, y es, ¿de verdad hay una ruptura? Sí, es como que uno comienza a asumir, uno comienza a ver, y si uno se da cuenta, es muy simple coger una obra de arte tipo, no sé, Presto agitato de Beethoven, se me viene a la cabeza, la novena sinfonía, creo que es eso. Sí, que es una obra complicadísima a nivel técnica, complicadísima a nivel armónico, es hermosa, ¿sí? No obstante demencial y esquizofrénica y terriblemente complicada de escuchar incluso a veces, y pone al lado, por ejemplo, a John Cage, que John Cage tiene ni siquiera sabría muy bien cómo llamar eso, es más como una performance, sí, que está el tipo, creo que se llama 443, 445, 4 algo, Lo que dura la pieza. sí, que es lo que dura la pieza, y es John Cage sentado en el piano, así. ¿De dónde? 4 minutos, 44, y la gente lo ve, y eso es música. Sí, entonces es como, uno puede decir, sí, evidentemente hay una ruptura, o sea, es obvio, visualmente la hay, sonoramente la hay, pero entonces Jameson se pregunta lo obvio y dice, hay una ruptura, y dice, si algo nos habla de rupturas a nivel artístico entre lo moderno y lo postmoderno, no es ni la música, ni lo pictórico, ni lo escrito, sino la arquitectura, dice que la primera señal, si bien no de ruptura, al menos distintiva entre lo moderno y lo postmoderno, es el cambio de la estructura a partir de lo cual se construyen las edificaciones en la urbe. Entonces, él dice que en lo moderno se trabajaba con lo vecinal tradicional, es decir, estaba la construcción de la casa, sí, junto a la otra casa, que esa casa a su vez estaba junto a otra casa, que iban formando una comunidad donde estaban comunicadas todas a partir de unas vías rectilíneas, casi como una cuadrícula, que es lo que pasa mucho cuando uno va a países, a urbes viejas, por ejemplo, una estructura como la de Buenos Aires, que tiene una estructura vieja, al igual que la de Francia o la de España, básicamente uno las ve y son de una forma, o sea, si uno pudiera verlas desde arriba, son básicamente una plaza, que es evidentemente el centro del burgo, ¿sí? Donde pasa todo, básicamente, y a partir de esto comienzan a cruzarse calles, avenidas, hasta que forman como una suerte de gran espiral que todo va desde el centro hacia afuera.
Sí, y lo que denota eso es precisamente cómo se ha ido descentrando esa plaza de la urbe. Sí, conforme más lejano se va de la plaza, más nuevas son las edificaciones y mucho más distintas son de ese concepto de vecindad y de cercanía de lo moderno. Sí. Lo posmoderno, por el contrario, habla de algo totalmente distinto y es una suerte de populismo estético. Cuando se habla de populismo estético, no se está hablando de, por ejemplo, lo que estaba hablando ahorita un poco Camila, con respecto al tema de que las clases bajas o las clases altas tienen ciertas Formas de consumo de arte, ¿no? sí, distintas formas de consumo de arte. Ah, esto es maravilloso. Sí. Sí. Por ese populismo estético lo que quiere decir es que hay una normalización, ¿sí?, de los cánones que determinan qué es lo estético y qué no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Lo aceptable o no sí, aceptable. lo aceptable y lo no aceptable estéticamente hablando, y que es algo que además es accesible para todo el mundo. ¿Sí? No es como que si Prada, digamos, saca una colección de, qué sé yo, de zapatos, ¿sí?, y los zapatos tienen una forma N o Y, quizá la clase menos favorecida de la lucha de clases no pueda comprar directamente el zapato Prada, pero puede comprar el zapato Rada en San Andresito, que tiene exactamente la misma forma y la misma estética. ¿Sí? ¿Esto en qué repercute? Entonces, ese sentido de vecindad es primero totalmente traslocado por el cambio de la urbe, ¿sí?, en tanto se va descentrando constantemente, sí, va tomando más espacios, se van separando más las cosas, y ya los movimientos, como lo señalaba ahorita Camila, pues no van a ser tan reducidos. Antes el movimiento era contrario, ¿sí?, era hacia adentro. La gente tenía que viajar desde el pueblo hacia la plaza a comprar las verduritas, a comprar las cosas, a hacer las vueltas por acá, no sé, en la iglesia, en la fiscalía, en lo que fuera, ¿sí? Conforme el tiempo ha ido pasando, esto ha vuelto a descentrarse. Entonces, conforme el espacio se va abriendo, comienzan a aparecer los grandes edificios, los grandes apartamentos, conjuntos residenciales, que en el fondo la vecindad es de piso, ¿sí?, pero no está la misma estructura de vecindad de casitas que están cerca una al lado de la otra con su patiecito, que como que construye otro tipo de relación con el espacio. Y ya vamos a ver por qué es muy importante esa parte del espacio. Pero yo tengo una pregunta, y es ¿cómo se puede hablar de que es una ruptura si eso es solo para unos pocos? ¿Sí, eso qué? Es solo para unos pocos. Es decir, aquí en Bogotá, precisamente esa Por eso posmodernidad no se ha dicho que arquitectónica. sea una ruptura. Ah, perdón. Él se está preguntando precisamente si es una ruptura. Ok. ¿Sí? Hay distinciones, o sea, que hay distinciones a nivel arquitectónico. Lo primero que está anunciando es eso, es como hay distinciones, hay cambios. No sé si una ruptura estrictamente hablando, no lo he dicho aún, pero sí hay cambios claros y la arquitectura precisamente señalan eso. O sea, es tan simple como ver, por ejemplo, la arquitectura pública. O sea, la arquitectura pública, uno va al edificio de, no sé, de la Plaza de Nariño, de cualquiera de los edificios de la Plaza de Nariño, desde la casa esta presidencial donde está el señor ese, hasta las otras casitas que quedan por ahí al lado, que no sé cuáles son. Sí, todas esas casitas son todas de un corte más o menos colonial, sí, se expanden, se toman todo el espacio, son opulentas, etcétera, etcétera. Mientras que si uno va como a un edificio como el de la Fiscalía en La Esperanza, es un Q azul. Sí, es como cómo se va transformando estéticamente la apreciación y la apropiación que hacemos del espacio urbano, más o menos de lo que está hablando del aire. A esta sociedad posmoderna, aparentemente, también se le denomina como una cuestión de sociedad postindustrial, de sociedad de consumo, sociedad de la información, sociedad de los medios, sociedad de la tecnología. O sea, tiene tantos nombres como se les pueda ocurrir. Y la ruptura
deriva, pues estos distintos nombres, digamos, que se le asignan, son distintas, digamos, distintos fotogramas, distintos momentos de lo que se le atribuye también a esa ruptura. Entonces, como lo decía, la sociedad postindustrial. Sociedad de medios. Tecnológica. Y del consumo. Son todos detalles que Jameson señala como, ok, estos distintos nombres a lo que apuntan es a los distintos aparentes cambios, distintas aparentes rupturas que se dan entre lo moderno y lo postmoderno. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a nivel industrial señala tres momentos, ¿sí? Tres momentos de la máquina, por llamarlo de alguna forma. Entonces él señala que estaba la máquina a vapor, el motor diésel y la fusión nuclear y electrónica. ¿Qué es lo que tiene que, o sea, por qué esto implica cambios? No implica cambios por otra cosa distinta a que influyen los modos de producción económica. ¿Y qué tiene que ver esto con la cultura? Pues todo, porque precisamente la percepción a la que se hacen los sujetos inmersos en estos distintos estados de una sociedad industrial, postindustrial, etc., están determinadas precisamente por estas maquinarias y su relación con la producción económica y los medios de reproducción de la producción, y las relaciones de producción también. Entonces, ¿qué pasa? Con respecto a la máquina de vapor, señala Jameson, es como que había una sensación de innovación, como, oh, hay algo nuevo, el movimiento, puedo ir de acá allá, lo que me tardaba antes, no sé, 2 días, 3 días en una mula, ahora me tardó 6 horas en un tren a vapor, wow. Sí, puedo comercializar con otras ciudades, puedo comercializar con otros pueblos, cosas que antes eran impensables. Sí, entonces hay una sensación de apertura terrible. De hecho, hay un espacio de la nueva Eloísa que habla un poco de eso. Y el otro aspecto es la aceleración. Claro, la aceleración. Y compactación. Son dos sí, temas que van a seguir. Ese movimiento hacia el centro. Sí, que del que estamos hablando un poco ahorita, o sea, cómo se van compactando y cómo se van trasladando, el movimiento de todo comienza a ser más rápido, el movimiento, la aceleración son todos caracteres de cómo se va constituyendo la modernidad. Entonces, precisamente la máquina de vapor crea eso. Hay un pasaje en la nueva Eloísa donde uno de los personajes se cartea con Eloísa, precisamente, y le dice cómo están en ese tránsito de llegar a la ciudad, sí, al burgo, a través de sus maquinitas, y dice como todo se mueve demasiado rápido, o sea, todo pasa así, no sé dónde pertenezco, se me olvida, siento el corazón casi en la garganta, más o menos. Sí, poco a poco voy sintiendo como voy perdiendo lo que soy. Sí, en el fondo lo que dice es eso. Entonces, es una visión un poco dramática, pero un poco es eso, es como el choque, es un choque durísimo frente al cambio. Después aparece el motor diésel, y el motor diésel lo que dice ya es como esto es una sociedad de imperios. Sí, de imperialismo, perdón, imperio es otra cosa. Si esto es una sociedad imperialista, entonces, ¿qué es lo que va a permitir el motor diésel? Alargar las distancias, descentrar nuevamente y comenzar a permitir a los grandes territorios productores de petróleo y con el capital para, o si no lo producen, con el capital para extraerlo, refinarlo y volverlo a vender, si van a permitir a través de esto colonizar a los pequeños países que no tienen los medios de producción y así asegurar las fuerzas de la reproducción de los medios de producción y de las relaciones de producción, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y esto cómo impacta al sujeto? Entonces ya acá hay un cambio. Sí, acá hay un cambio en la visión del consumo, acá ya la sensación de aceleración, de velocidad, de pérdida de sí mismo, ya eso ha quedado neutralizado. Entonces, ¿qué pasa? Uno va en el carro y el carro ya es una extensión de uno. Si uno va en el bus y el bus ya es una extensión de uno. Yo puedo ir de acá a Buenos Aires en 7 horas. Sí, es absolutamente normal.
O sea, se comienza a perder aún más ya el sentido de lo geográfico, de lo espacial, de dónde pertenezco, etcétera, etcétera. Sí, entonces eso también impacta, o sea, claramente también tiene que impactar a nivel cultural de cómo se van construyendo los distintos significados y los distintos significantes de las cosas que experienciamos y cómo las vamos a reproducir. Y finalmente está esta sociedad postindustrial, nuclear, electrónica, donde ya el tema no es un movimiento. Sí, que eso es lo gracioso, el movimiento ya se convierte en una obviedad, ya el tema está en el computador. O sea, Jameson lo describe de una manera que es hasta sórdida un poco, o sea, le da un poco de miedo a uno. Además, yo estaba leyendo en el computador y fue como, ok, sí, ok. Sí, o sea, básicamente describe el computador como el carro es totémico, sí, es una insignia, es un ícono. Uno ve un Ford Mustang y no puede evitar pensar en Norteamérica. Si yo ve un Rolls Royce o un Volvo y no puede dejar de pensar en Europa, o en un Hyundai y pensar en, no sé, en Asia. Incluso esos topitos ahorita nuevos y no puede dejar de pensar en Corea. Pero un computador que tiene, o sea, es una pantalla cúbica, bueno, cúbica ya no, plana, con una CPU. Sí, o sea, ¿qué tiene de icónico eso? Realmente ya no hay nada que se identifique con uno si no es el contenido. Es como el contenido es lo que se convierte, digamos, en el vaciamiento del sujeto. Sí, antes el sujeto como que se llenaba en lo icónico, en lo icónico y lo representativo de la materia que podía adquirir a través de estos distintos modos de producción. Sí, o sea, era ostentoso tener un carro, era ostentoso acá, bueno, acá todavía lo es un poco, pero eso trasciende y se convierte en otro tipo de comercio. O sea, lo que se deja de comerciar una cuestión del producto por sí mismo, y lo que se empieza a negociar realmente es el valor de cambio. Permíteme hacer una pregunta nada más para ver si se aclara esto, porque el problema de la ruptura, en esta lectura de la posmodernidad, ciertamente es distinto a la noción de cambio paradigmático que venía dándose en los otros planos. El cambio paradigmático consistía básicamente en un cambio del régimen epistemológico. Para pensar un cambio de régimen epistemológico, el más sencillo que a uno se le puede ocurrir es el descubrimiento de las propiedades de los lentes. ¿Sí? Por allá cuando Galileo, Copérnico, etcétera, a través del descubrimiento de esas propiedades de los lentes que empiezan a hacer los holandeses, pueden empezar a detectar un cambio en la observación de la realidad, y que esto traería como efecto que esta realidad tiene nuevas escalas. Ya no estamos en la escala de los humanos, sino que estamos en una escala tanto microscópica como telescópica o macroscópica, en donde obviamente las observaciones van a traer como resultado nuevas indagaciones y nuevas reflexiones sobre lo que somos en el mundo. Pero eso todavía no es un cambio epistemológico. Se vuelve un cambio epistemológico cuando empezamos a darnos cuenta del rol que tienen esas variaciones escalares y de niveles para la comprensión de la realidad. Cuando se da cuenta que eso puede ser usado lógicamente para estructurar nuevas modalidades de saber. Entonces, quien lo va de alguna forma a sistematizar inicialmente, obviamente son los textos de la física de Galileo, pero también está el famoso René Descartes, ¿no? Él va a empezar a hacer esa estructuración, y después obviamente eso va a ir tomando poco a poco el pulso hasta llegar a Comte. ¿Sí? Ese es un cambio epistemológico importante, porque inaugura un modo de ver, un modo de organizar la mirada y un modo de instituir las lógicas de producción de esos saberes. Esos son cambios paradigmáticos, a diferencia de rupturas. En el contexto de estas rupturas, lo que vamos a ver aquí es una especie de resquebrajamiento de esa misma lógica. No salimos de la lógica, sino más bien vemos su deterioro. ¿Sí? Ese es un poco lo que quería yo aclarar, porque
tu intuición es propia, ¿sí? Entonces me parece que es importante ver cambio paradigmático. Efectivamente, ahorita estamos en un cambio paradigmático, pero está tomando más tiempo del esperado. Y el cambio paradigmático, según yo, Carlos II, yo firmo, tiene que ver con digamos, la incidencia que va a tener la física cuántica en la concepción de la realidad. O sea, la física cuántica está generando un cambio profundo. Todavía no lo estamos llevando a efecto. Por ejemplo, las ciencias humanas y disciplinas humanas, obviamente lentas como siempre, no acaban de dar cuenta de la importancia de este cambio. O sea, la física cuántica y la dimensión, lo cuántico en general, está efectivamente. Los astrónomos ya se la tienen vista, ya la tienen clara, ya todos sus telescopios, todas sus fórmulas son cuánticas, no pierden tiempo. Pero nosotros todavía no caemos en cuenta. ¿Cuál es la introducción a lo cuántico para el contexto nuestro? ¿Cómo entramos con los pensamientos de la complejidad? Ciertamente estamos muy cómodos nosotros cuando pensamos en las dimensiones profundamente interproductivas que tiene la realidad en lo que respecta a cómo nos constituimos y constituimos la realidad en el mismo ejercicio. Pero el paradigma cuántico va efectivamente a posibilitarnos visualizar a esa interproductividad como un acto puramente reflexivo. O sea, si bien en estudios culturales hablamos de reflexividad, todavía tenemos unos ciertos nortes positivistas en la construcción de la pregunta de investigación, en la construcción de nuestras modalidades de descripción, en nuestros trabajos, etcétera, etcétera. O sea, la relación causa-efecto, etcétera. Todas están muy lineales. Entonces, qué pena, pero yo quería como articular eso. Yo tengo una pregunta. Entonces, el concepto aquí de posmodernidad pues, no es que muchos autores hablan de la posmodernidad como después de la modernidad y completamente, sino más bien es precisamente como ver se sigue en una modernidad solamente que hay un cambio en cuanto a esa fragmentación, a ese deterioro entre que se puede hablar. Y un segundo comentario, es decir, un cambio de paradigma, un cambio epistemológico implica sí, un cambio en la mirada de cómo conocemos, pero también, o sea, todo ese cambio con Descartes y Comte afectó todas las relaciones sociales o todas las dinámicas de cómo nos movilizamos, y eso no ha pasado todavía. No, por eso digo yo que no es lo mismo un cambio paradigmático a ruptura. Pues exacto, por eso el cambio paradigmático afecta a todas las esferas de la vida, no solamente a la del conocimiento como tal, sino a partir de eso llega a permear todas las demás relaciones. Claro, por eso digo que yo le pongo la firma a esa parte, porque yo no he leído a nadie que diga, bueno, ese es el nuevo norte epistemológico para todas las disciplinas. O sea, ciertamente yo soy muy fan de la astronomía y de la física y esas cosas, y yo veo que ya no están pensando en líneas, ya la noción de tiempo es distinta, o sea, se dan el lujo de pensar, hay 11 universos. En cuanto al tema de lo que tú dices en el computador, que está todo solo en contenido, que ya no es como icónico, como grotesco. Yo creo que lo totémico se convierte también en la marca. O sea, puede que no sea la construcción del objeto en sí mismo, pero la marca Apple implica unas cosas distintas a Microsoft. Exactamente, Bueno, lo que te venden ya no es más el producto, sino que te comienzan a vender un contenido que te va a llenar a ti como sujeto. O sea, tú no vas a decir yo uso Apple porque es que, bueno, no faltará, pero me gustan las manzanas. Sí, no, porque el procesador del iPad tiene 2.5 más hertz de... Pero eso no habla del consumidor. Claro. Pero eso no era más icónico, o sea, que no sea simplemente la forma de que el carro era para movilizarse, entonces implicaba pues no, porque, estatus. o sea, la relación entre carros de... seguía siendo una relación sujeto-objeto. Pero entonces no tiene más de... Entonces se confundía con el concepto de icono. Y lo otro que preguntas también
Jameson precisamente a lo que apunta no es a decir como que hay una sucesión, o sea, no es como que ha muerto la modernidad y se ha levantado el hijo postmoderno a sucederla, ponerse la corona encima, no, al contrario, como siempre ha señalado Juan Carlos muy bien, en ese tipo de procesos siempre hay que tener en cuenta que ambas cosas coexisten. ¿Sí? Y que así hay como en la modernidad hay dejos de posmodernidad, ¿sí? O sea, uno ve un Debussy o ve a un se me olvidó el nombre de este señor. Bueno. Francis Bacon, pero no el filósofo sino el pintor, ¿sí? Que evidentemente tienen rasgos extremadamente posmodernos, pertenecen a la modernidad, ¿sí? Es su arte, y lo mismo la posmodernidad, o sea, no obstante que sea posmodernidad, coexiste con una cantidad de principios y paradigmáticas modernas. Sí. O sea, ¿cómo? El concepto posmodernidad igual me parece problemático. No, es decir, por supuesto que es problemático y es problematizador. ¿Sí? Entonces tratemos de dividir esas tensiones porque van a aparecer nuevos conceptos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el que leí el colega era hay uno nuevo en relación a lo visual y a la producción visual. Después les cuento. O sea, no me pegó a la primera. ¿Sí? Pero ahora sí que en términos de pura logística, ¿cuál es el propósito de estos neologismos? Estos neologismos están tratando de llenar espacios que algunos críticos consideran están faltando para comprender o puentear o establecer contacto entre universos que no parecen estar identificando un problema. Ese es el propósito de estos neologismos, inicialmente. Seguidamente, ¿sí? Todo lo que es post o pre está tratando de ubicar la sola palabra metafísica en el caso de Aristóteles. Ustedes saben cómo se originó, ¿no? Simplemente porque los libros sobre la moral estaban después de la física. Entonces están más allá. ¿Dónde están los libros de la física? Hay más allá de la física. Están en la metafísica. Así por eso la palabra metafísica cobra esa particular forma. Pero obviamente no eran los libros de la física, sino eran los libros sobre la moral, sobre la ética, etc., sobre dimensiones que no son físicas. Entonces, curiosamente, metafísica se convirtió en eso. Pero esa sí pegó. ¿Sí? La de posmodernidad. ¿Sí? O posmodernismo, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? Es un ejercicio para poder llenar un espacio que algunos autores o algunos teóricos o algunos artistas o algunos arquitectos encontraron como vacío, como que había una necesidad. Entonces la primera gran formulación sobre el fin de los fines, ¿sí? Es hay que llenar el espacio, ¿sí? Que indica que ya no hay nada que inventar. Ya no hay nada nuevo, luego entonces ese no nada nuevo lo vamos a llamar posmodernidad, es decir, el ejercicio de recombinar lo existente en formas nuevas, y esa recombinación le vamos a llamar posmodernidad. Bueno, estoy poniéndolo de esa manera como si sonara como un club de posmodernos sentados y decir, vamos a hacer una nueva teoría, el problema es que el desencanto respecto de la modernidad produce la necesidad de entender por qué ya no podemos originar, porque ya no hay, ¿sí? Porque el capitalismo, la percepción del capitalismo como un sistema profundamente cerrado produce una suerte de desencanto del futuro, desencanto del potencial de transformación del mundo. Entonces, si no hay transformación posible en el futuro, ya no hay futuro. Luego, entonces, vivamos el presente con los elementos del presente, pero recombinemos. Y tampoco hay una propensión del pasado. Exacto. El pasado tampoco puede ser pensado. En esa medida, me parece que Negri y Hart son, en cierta forma, posmodernos. ¿Sí? Pero pensando en la actitud respecto de lo político, respecto del cambio social, respecto de la transformación. ¿Sí? Pensando en eso. Ahora, pensando ya en lo que es el club de los posmodernos, ¿sí?
en donde sus teorizaciones empiezan, o sea, obviamente cuando Lyotard, Bátimo y todos los italianos y el mismo Derrida empiezan a denunciar, ¿sí?, el rol de las narrativas históricas con H mayúscula, de las identidades con I mayúsculas, de todas las mayúsculas, de todas las grandes narrativas en la construcción y naturalización de la historia, pues es evidenciar esos grandes constructos y quedarnos con un espacio de puro deterioro, ¿sí?, de puro, es lo que le llaman ese después de lo moderno, donde no hay, se pierde el encanto, ¿sí? Entonces, es un poco la denuncia que está en juego, ¿sí? El problema es cómo el capitalismo vuelve y captura, ¿sí?, y convierte a esto postmoderno en una modalidad de habla o una modalidad de vestir, en el tema del pastiche. Entonces hay cine postmoderno, ¿sí? Y hay una trampa que atender, así como uno pues, no, es que voy a hacer una deconstrucción de un texto. Quizás sí, pero no siempre estamos claros qué es lo que podemos decir con eso. Entonces, estoy de acuerdo contigo, hay que usarla con mucho cuidado, si tiene riesgos, pero también está tratando de denunciar algo. No estoy defendiéndola, pero estoy como tratando de cuidar la historicidad de la categoría. Tiene una razón. Pues no sé cómo estamos de tiempo. Mal. Entonces, ¿qué sugerimos? Este viernes obviamente no nos vemos para la clase, pero el próximo podría vernos. O sea, el jueves y el viernes. ¿La otra semana?